días tendremos en la librería a Leila Guerriero y a Jorge Carrión. Pues nada, espero que disfrutéis de la charla y Leila, Jorge, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. A Nico y a la librería, muchas gracias por la invitación. Gracias también por la parte que me toca. Me hace mucha ilusión porque es la librería más warburgiana de Barcelona y nunca había estado aquí en este lado. En ese lado sí que he estado muchas veces y sobre todo me hace mucha ilusión porque es Leila, que además de amiga es una de las grandes periodistas en español, una de las grandes prosistas en español y alguien que está pensando constantemente en la realidad a todos los niveles, ¿no? Desde el nivel de los hechos, de las noticias, de la actualidad, hasta niveles más profundos que tienen que ver con las emociones o incluso con la filosofía de lo que ocurre y de cómo representarlo. De modo que estoy muy contento, Leila, de que estés aquí, de que estemos aquí. Un poco que la idea de la charla, tal como la planteó Nicolás, tiene que ver con los procesos de escritura, de creación, con sus momentos más luminosos y sus momentos más oscuros. De algún modo quizá sería el tema del título de uno de los libros de Leila, Zona de Obras, ¿no? Ese lugar, ese espacio simbólico, pero también físico, en el cual uno está construyendo cuando tiene que, desde escribir un artículo, una columna, hasta enfrentarse a un proyecto más ambicioso, más extenso, como es un libro. Iremos a eso, hablaremos de muchas cuestiones vinculadas con los procesos de escritura, pero antes, si os parece, me gustaría empezar en clave más personal y evocar cómo conocí a Leila Guerriero antes de que se convirtiera en Leila, o cuando todavía... ¡El lobo! o cuando todavía ni siquiera era Leila Guerriero, ¿no? Era Leila Guerriero para unos lectores, sobre todo de Argentina, de Buenos Aires. Yo tenía 20 y pocos años a principios de este siglo y era profesor en una escuela de secundaria de literatura. Hay aquí algunos de mis mejores exalumnos. Y lo dejé todo. Mis padres no lo entendieron porque mi padre trabajaba en la compañía telefónica, solo tuvo un trabajo toda su vida y para él la aspiración de todo profesional después de un oficio aprendido o una carrera hecha es conseguir un sueldo y un contrato indefinido. Yo tenía un trabajo muy estable con muy pocos años porque lo conseguí justo después de acabar la licenciatura y lo dejé todo y dejé Barcelona y me fui a viajar. Me fui a viajar empezando en Buenos Aires porque el año anterior había ido a Australia y en la agencia de viajes donde compré el billete de avión para Australia para escribir un libro sobre mi familia australiana, la persona que estaba atendiendo era novata y le dije si era igual irse a Australia por la derecha que por la izquierda, es decir, por América que por Asia, y me dijo que creía que sí, porque Australia está justo en la otra, el otro. Si haces un túnel desde Barcelona, ahora llegamos a una librería de Sydney. Entonces compré un vuelo por Buenos Aires, porque quería conocer Buenos Aires por Borges y Cortázar, y fue una locura de viaje con un jet lag asesino, un vuelo transpolar Buenos Aires, Nueva Zelanda. Pero bueno, conocí Buenos Aires y por eso el año siguiente empecé mi viaje por Buenos Aires. Y para darle más sentido a ese viaje, que era para escribir el libro sobre Australia, lo que hice fue hablar con Mihaly Des de la desaparecida revista Lateral y le propuse hacer una antología de crónicas de viaje con autores de España y América Latina que yo coordinaría, editaría durante esos meses en Argentina y otros países de América del Sur. Fue por ese motivo que conocí a Martín Caparrós, a quien no había tenido el placer. Me dieron el teléfono de Martín, en aquella época era más común llamar por teléfono que enviar un email, y lo conocí, me envió una crónica, la publiqué en una antología de crónicas de viaje con otros autores, y esa antología la presentamos, debía ser, yo creo, enero, febrero de 2004, en el Centro de Cultura Española de Buenos Aires, y fue ahí donde vino Leila y nos conocimos. ¿Cómo era Leila en el año 2004? Igual de despeinada que ahora. Gracias, Jordi, por aceptar y gracias a todos por venir.
Bueno, yo en ese momento estaba trabajando en una revista que es un diario importante de Buenos Aires, que es el Diario de la Nación, la revista dominical. Yo siempre trabajé en revistas, nunca trabajé en redacciones de periódicos. Había trabajado yo había empezado a trabajar en Página 12, en la revista Página 30. De ahí me echaron, estuve un tiempo freelance y luego empecé a trabajar en la revista de la Nación desde el 96, o sea que ya llevaba varios años trabajando allí. Haciendo siempre como artículos muy largos y como soy una persona muy promiscua y también muy desesperada, siempre pienso que puedo perder el trabajo y que nunca más lo voy a lograr. Ya tenía como muchísimos trabajos en ese momento. O sea, trabajaba para la revista de la Nación, pero también, digamos, en esa promiscuidad entraban muchos medios locales y había empezado a trabajar ya para varios medios de afuera. El País de España, no, el País de España todavía no, pero sí había empezado a trabajar en revistas como Gato Pardo, bueno, Etiqueta Negra, etcétera, etcétera. O sea, ya escribía para medios de afuera. No estaba tan perdida como cuando empecé en el oficio, creo que estaba un poco más ubicada, pero cuando te conocí, me acuerdo que estaban en el ICI. El ICI era un espacio muy especial, el instituto que mencionó Jordi, porque un poco antes del 2004, cuando yo lo conocía en los 90, era un lugar que era como, no sé, era como un equivalente, era como una cosa medio pop, donde pasaban cosas, no era un centro cultural así plomazo no sé, de cosas que organizaban los embajadores, digamos, pasaban cosas interesantes. Y me acuerdo que fui, y me parece que fuimos todos, estaba Martín Caparrós, que yo lo conocía muy poco y siempre me ponía muy nerviosa porque, bueno, ahora lo quiero y es mi amigo, pero siempre en esa época, cuando yo empecé, digamos, no era como, no había escrito libros, nada, era tarada, digamos, y él me intimidaba mucho, me daba mucho, me imponía, digamos. Y creo que fuimos todos a cenar a una fonda, Brocolino o algo así, que estaba por ahí por el centro. Y bueno, y desde entonces nunca dejamos de tener relación con Jordi, pero pasó algo ahí. Yo estaba escribiendo en 2004 un libro, que es el primer libro, que es uno que está ahí, con un pulovercito colgado en la tapa, nada inocente el pulovercito, se llama Los suicidas del fin del mundo, y es la historia de 12 personas que se suicidan en un pueblo de la Patagonia que se llama Las Heras, que no queda como en la Patagonia divina de la costa o en la Patagonia divina de los Andes, queda en el centro, que es una meseta espantosa. Y estaba justo terminando el reporteo de ese libro y lo conocí a Jordi. Y creo que me engañó bien Jordi, porque por algún motivo yo decidí que Jordi iba a ser la persona a la que yo le tenía que hacer una consulta. Eras una persona ya muy sólida en aquel momento, Jordi, por eso fue así. Yo estaba empezando a escribir el libro, que es el peor momento del mundo. O sea, el reporteo para mí, aunque haya sido una historia de recopilación de 12 tipos que se colgaron de un cable en la vereda, que se pegaron un tiro en la cabeza con el arma de caza del padre, digo, todo eso para mí no era tortuoso, al contrario, digamos, puede sonar horrible, pero cuando uno está en el trabajo haciendo trabajo de campo, cuanto más lejos llegas en las historias, cuando la gente más confía, cuando más te cuentan, cuando sentís que estás llegando a algún lado, sentís que estás haciendo bien tu trabajo, porque estás despertando la confianza serena del otro, y si sos una persona honesta, más o menos noble, sabés que no vas a hacer un estropicio con eso. Entonces, yo pasé por la historia sin que me dañara, era una historia como muy terrible. Lo que me dañó fue escribir el libro. Y empecé a tener como muchas dudas y yo veía que ese libro no se podía contar si no se escribía en primera persona. Y yo provengo de una escuela un poco más, qué sé yo, cómo decirlo, no sé, como tradicional. Había un editor uruguayo que se llamaba Homero Alsina Tevenet y él siempre decía que el cronista o el periodista no tenía que hablar en primera persona, salvo para contar una experiencia intransferible, ¿no? Esta gente que está diciendo yo, mí, me, conmigo, para mí, de, etcétera. Juan Villoro lo llama el periodismo selfie, que es gente que termina hablando como de sí misma más que de la historia de los otros, que es la que vale, ¿no? Los periodistas vivimos de contar la historia de los otros, no es la historia nuestra. Pero yo sentía que todas estas enseñanzas de Homero Alsina Tevenet, que me habían calado hondo, yo nunca usaba la primera persona, en este libro era imposible no hablar desde el yo, digamos, porque en algún punto yo en ese pueblo había sido como
como una especie de testigo extranjera mirando un montón de cosas que estaban completamente naturalizadas y que eran horrorosas. Qué sé yo, familias completamente dispersas, alcoholismo a nivel Zeus, digo, las familias enteras yendo a tener su momento de dispersión o de distracción el fin de semana a un burdel, que está todo bien con el burdel, digo, bueno, no está todo bien con el burdel, pero entienden lo que quiero decir. Pero ir a tomarte tu café con tu mamá y tu, qué sé yo, tu suegra y bla, bla. Bueno, y todo esto para esta gente era normal. Y yo miraba todo eso no con ojos de qué anormal es esto, sino con ojos de acá hay algo que no está funcionando en el nivel que tiene que funcionar, digamos. Las familias no escuchan, están todas disgregadas, hay 500 millones de embarazos adolescentes. Y entonces le escribí a Jordi un mail y le conté lo que había estado haciendo, lo que estaba haciendo y que estaba en un problema y que dudaba si un mail larguísimo, como los escribo yo, enormes, que son como cartas, digamos, consultándolo a ver si me podía ayudar acerca de si ese libro podía ser escrito, si él creía que ese libro podía ser escrito en primera persona. Y Jordi me mandó un mail muy cortito diciendo, ese libro debe estar escrito en primera persona. Y yo digo, me engañó un poco, porque me dijo con tanta autoridad, y eras una persona tan joven, digamos, que yo dije, bueno, listo, me lanzo. Y escribí el libro en primera persona. Así que cuando te conocí en esa época, yo era alguien que estaba básicamente escribiendo un libro y que era muy ignorante acerca de lo que pasa cuando uno, no cuando lo escribe, sino cuando lo termina. Y sí recuerdo que cuando terminé de escribir ese libro, lo que me pregunté fue ¿cómo nadie me avisó? ¿No? Porque bueno, y después dije, claro, la experiencia de cada uno es muy personal. Pero estar prestándole durante tanto tiempo, 2 o 3 años, atención a algo, por lo menos por la forma en la que yo se la presto, que es como una atención casi completa, que vela todo lo demás, el mundo como que, bueno, no mi vida de amigos y mi vida de pareja y de afectos, pero todo lo demás incluso todo lo demás que escribo está como muy por debajo del nivel de atención que yo le presto a eso. Cuando eso se va, el otro día leí una frase de Truman Capote que decía que era como sacar un hermoso niño al patio del colegio y pegarle un tiro en la cabeza, ¿no? Y se siente un poco así, como, en este caso no es un hermoso niño, digo, quiero decir, o sea, no es una criatura tierna lo que uno tiene, pero sentí que me había dejado todo ahí en términos de escritura, ¿no? Y que nunca más iba a volver a escribir nada, que yo no tenía nada más para decir, que me había gastado todos los, no sé, los métodos, los recursos, así que un año después de conocerte, Jordi, yo era una persona deprimida. Pues es muy curioso porque yo en aquella época sigo siendo el mismo, enviaba emails muy breves, sigo enviando emails muy breves, pero entiendo que siempre como que he asumido como parte de mi trabajo, de mi rol con los amigos y con también gente que no conozco mucho, bueno, pues responder, aconsejar, etcétera, porque me sorprendió mucho estar en los agradecimientos del libro, porque yo no me acordaba. Claro, ¿y esta por qué me agradece? Claro. Bueno, básicamente te debo haber escrito... sí, fue como una autorización, digamos, ¿no? Qué sé yo, uno busca ese tipo de... qué sé yo, como hace ese tipo de consultas a gente a la que considera una voz autorizada. Y yo lo veía realmente como una persona sumamente sólida, y lo es. Entonces, bueno. En fin, la dedicatoria de tu último libro, el otro día me la hiciste. Bueno, el otro día no, ya ha pasado un año. Dios mío. ¿Dónde fue esto? De 2022. De acá en Barcelona, claro. Sí. Dice, para Jordi, el último que me conoce desde antes del primero. Porque se refiere a esto que acabamos de contar. Tengo que confesarte algo, lo voy a hacer en público, aunque quizás lo sospechas. Yo soy una persona nada envidiosa, nada celosa. Muy pocas veces he sentido un poquito de envidia, un asomo de envidia, unos grados de envidia. Y lo sentí cuando Leila escribió una crónica, un artículo en El País, a raíz de unos mensajes de voz que le había mandado una persona a la que Leila le había pedido que le leyera en griego unos pasajes de Homero.
¿Era Homero? Sí, de Homero, de la Ilíada, el comienzo de la Ilíada. Efectivamente, ¿no? Entonces de pronto un domingo voy al kiosco, como cada domingo, compro el País semanal y veo que le dedica un artículo a esta persona, que es mi esposa, Marlena de Chiara, a quien amo, adoro y admiro muchísimo. Pero evidentemente al ver que además está en zona de horas, pues esa envidia mínima, cariñosa, volvió a mi corazón. Pero eso te pasa por no hablar en griego y no hablar en latín, si no te lo hubiera pedido a vos. Aunque no hubiera sido con esa voz sedosa de Marilena, que es divina. En cualquier caso, los suicidas del fin del mundo. Ojo, los amantes de... Me la voy a pensar, ¿eh? Si me dejas modificarla con título uno tuyo, cambiamos. Los suicidas del fin del mundo es un libro en el cual, si lo habéis leído, lo habéis notado, ¿no? Que hay un ritornello con el viento patagónico que se convierte en la banda sonora del libro. Tú estás leyendo la historia de esas personas desesperadas en la adolescencia que deciden terminar con su vida, pero todo el tiempo hay una especie como de música de fondo hipnótica que es el viento patagónico, y para mí es una constante en la obra de Leila que nos llevaría a justamente sus dos libros sobre música, ¿no? Una historia sencilla sobre folclore argentino y Opus Gelber sobre un gran pianista, ¿no? Y yo diría que toda la obra de Leila, desde sus columnas hasta sus textos para radio, pasando por sus libros, evidentemente, que son lo central, están recorridos por esa misma música que ella ya creó al margen del yo, que finalmente era una herramienta en su ópera prima. La verdad es que cuando yo te conocí, viajaba mucho y, bueno, me puse a pensar en algo muy interesante. Yo ahora estoy en un momento en que no tengo ningún libro en marcha, ningún proyecto literario, no sé qué voy a escribir de aquí en adelante. Y en verdad, desde que te conocí hasta ahora, eso nunca había ocurrido en mi vida. Yo siempre tenía varios proyectos paralelos, de pronto se imponía uno, pero cuando uno acababa, por lo general ya había otro, y quizá lo que he hecho ha sido como intentar no enfrentarme a esa sensación de la criatura en el patio, ¿no? O sea, yo siempre tenía la atención ya un poco focalizada en otro proyecto, de modo que nunca he sentido ese vértigo, ese vacío. ¿Y ahora que lo estás sintiendo, qué tal se siente? No estoy sintiendo todavía. Pero creo que me va a llegar y que se va a parecer a la crisis de los 50, digamos. Yo no la tuve, eso quiero decir que no tuve la de los 30, nunca me sentí más vieja que a los 19. Así que... ¿Y eso? Bueno, cosas, ¿qué es eso? No vine acá para hablar de mi vida. Probablemente hay alguna columna por ahí en que hablas de esa sensación de los 19. Bueno, sí, puede ser, pero solo me lo permito a mí misma. Okay. Hablar de mí en las columnas y es como un riesgo controlado. Muy bien. Pero, ¿y por qué no tenés? ¿Por qué es esa...? Pues la verdad es que no lo sé, no lo he pensado hasta ahora, pero lo cierto es que en Argentina, en ese año 2003, 2004, 2005, escribí mi libro sobre Australia y un libro de unas crónicas que fueron un libro. La piel de la boca. La piel de la boca, y Norte-Sur. Y después empecé con las novelas y no ha habido ningún momento de ese vacío. Yo diría que mi modo de escribir en aquella época, que era siempre desconectado, en hoteles, en casas rurales, en apartamentos prestados. Por ejemplo, el libro de Australia lo acabé en la casa de Olga y Paco, los editores de Candaya, en Las Buñolas, en Vilafranca del Penedés. 4 o 5 días ahí aislado para terminar el libro. Ese modo de escribir era un poco como romántico, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Como que tenía este mito de que el escritor tiene que estar muy concentrado, sin ningún tipo de conexión a internet, sin conversación ni vida social, dedicando 14, 15 horas al día a escribir. Y fue el modo en que realmente trabajé durante mucho tiempo. Ese tipo de experiencia acabó en el año 2016, y no es casual que fuera justo ese año, no, 2017, porque, bueno, durante 8 años estuve obsesionado con los pasajes de la ciudad de Barcelona. En Barcelona, aquí cerca, por ejemplo, hay muchos pasajes, es decir, unos callejones que conectan 2 calles principales, que son peatonales, que por general son privados o fueron privados, que responden a un modelo de arquitectura francesa o inglesa del siglo XIX, y que se han integrado en la ciudad, pero no son muy conocidos. Yo me obsesioné con ese tipo de espacios, descubrí los que hay cerca de la Plaza Urquinaona, que es donde vivía. Ahí sigue estando el más bonito para mí, el Mercaderías.
que ahora es un hotel, y durante muchos años pues recorrí todos los pasajes de Barcelona.